única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y hoy tenemos un programa especial en homenaje al comandante Che Guevara. Gracias a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, Martín Loza, que nos maneja como operador, a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato. Y a la editorial de hoy le puse el título Buena Gente. Voy a comenzar con una cita de nuestro querido Che Guevara. Yo no quiero que nadie diga aquí que fulano es buena gente, porque señores, casi siempre los buena gente no son buenos revolucionarios. Para ser buena gente hay que dejar hacer y deshacer. Los que no exigen, los que no discuten los problemas, los que no controlan, los que no depuran responsabilidades, a los que les importa lo mismo cumplir que no cumplir, a los que no le duelen los problemas, los que no tienen hígado y les importa todo poco, son los buena gente. Y los revolucionarios, señores, son los que al revés de los buena gente discuten, controlan, depuran, cumplen, tienen responsabilidad y le duelen los problemas hasta el hígado de los demás. A la cita, yo agrego, son una gran mayoría del pueblo argentino los buena gente. A los que, con tal de empatizar con el otro, prefieren no hablar de política, considerando que ésta está contaminada y es algo tóxico y nocivo. Agregando el concepto de casta, creen que solo hacen política los legisladores o quienes los medios visibilizan arrogándose sabiduría, superioridad, cuando en su mayoría son personajes que simulan preocuparse por una sociedad enferma, pero solo se ocupan de medicarla hasta intoxicarla, con tal de que esa actividad solo sea ejercida por unos pocos mediáticos iluminados. Por esta razón vengo alertando que debemos participar, reclamar, controlar, tener sensibilidad, asumir responsabilidades, como decía el Che, hasta que los problemas del otro nos hagan doler el hígado. Y la intensidad con la que lo hagamos, esa tarea, que realicemos esta tarea, nos hará o no revolucionarios. Yo quiero agregar algo respecto a quienes creen que la política es algo nocivo y feo, y yo considero que la política la hacemos todos, por acción o por omisión. Y los que creen que con la omisión no están haciendo política, lo que están haciendo es una mala política, porque dan lugar a que la mala gente, los que se quieren aprovechar de la política, hagan desastres.
Pero volviendo a los buena gente, además de los apáticos, también están los mercenarios que simulan serlo. Y en este grupo tenemos los que gozan de impunidad, que son funcionales y sometidos a un poder que los protege, pero también los esclaviza. Y cuando se vuelven molestos, son descartables. Solo nombraré algunos porque el listado es muy largo y voluminoso. Tenemos los Cuader, tenemos los Esper, los Españolo, pero también los Isaurralde, los Scioli, los Pablos Tonelli, los Jaldos, los Francos, los Sergios Massa. Pero otros son tan ambiciosos que ya se convierten en mala gente, como el mafioso de Mauricio Macri, o la violenta Pato Bullrich, o los nada honorables jueces de la Corte, Horacio Rosati, presidente, Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, y Ricardo Lorenzetti. ¿Y por qué no citar al ciclista Toto Caputo o al perverso Sturzenegger? Y para acortar la lista, agregamos a Jabo y a Karina Milei. Hay muchos de los nombrados que todavía no se les vio la mugre. Eso es obra de la impunidad que gozan en esta democracia degradada. Espero que más temprano que tarde recuperemos la justicia y la democracia con 3 poderes ocupando sus roles, pero no sin antes conseguir una nueva constitución con mayúsculas, tomando como antecedente la vigente del 94, pero también la que el proceso y la Revolución Libertadora pisotearon en el 49. La del 49, perdón, que pisotearon en el 55. Y que sea más participación ciudadana, donde predominen más los revolucionarios que los buena gente. Como muchos de los que acudimos los miércoles a reclamar por el genocidio por goteo al que están sometidos nuestros adultos mayores, los niños y las personas con discapacidad. Y ahora vamos a ver un video de cómo este miércoles en forma violenta nos siguen reprimiendo y en particular a un fotoperiodista, pero que tuvimos 3 detenidos, entre los que hubo un jubilado, Víctor Amarilla. Vamos con el video. A la rueda 20 uniformados alrededor de un fotógrafo al que le pisaron el pie y después lo tiraron al piso. Fabricio, mirá para arriba y contame qué fue lo que pasó. Nada, la policía estaba avanzando y uno de los policías me pegó una patada, me di vuelta para recriminarme y me agarraron. Bueno, ahí está el testimonio entonces de Fabricio, reitero, 20 uniformados mientras la policía está aquí amenazante a un costado. Bueno, y hablando de revolucionarios, acudimos al aeroparque Jorge Newbery a recibir a 2 de los argentinos, y vamos con la foto, secuestrados ilegalmente en aguas internacionales por el genocida ejército israelí, que llevaban como objetivo humanitario llevar alimentos y medicamentos como parte de la flotilla Sumund al pueblo palestino que buscan aniquilar. Y digo solo 2 de los 3, ya que Ezequiel Parisini regresó directo a Córdoba, de donde es oriundo. Se trata de la foto de Celeste Fierro y de Carlos Cascote Bértola, para los que realmente se merecen que los nombremos como héroes. Somos muchos
los que nos sentimos defraudados con este sistema democrático y de representación delegada. Es imprescindible ir a votar el 26 de octubre en contra de este modelo de exclusión, de dependencia, de concentración económica y fuga. Pero también exigimos a la dirigencia que promulgue normas que transforme la representación delegada en más participación ciudadana. Somos muchos los que nos sentimos huérfanos de dirigentes con coraje. Y tal vez sea por presión o persecución del mismo sector que se adueñó de las decisiones. Hoy tenemos un nuevo ministro de Economía, Bessent, ya que Caputo ni siquiera tuvo el coraje de enunciar el acuerdo en español, sino que tuvimos que traducirlo del inglés. Con más participación, esa presión no será a un puñado de dirigentes solamente. Seremos muchos que con coraje podamos confrontar. Seguiremos en las calles hasta que la ciudadanía despierte, esperando que sea más temprano que tarde. Vamos con el video número 2, que es... Vamos a una tanda mientras termina de bajar el video, que es por inteligencia artificial, pero es con un hermoso mensaje. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¡Camarada! Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto
gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscando nombres. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Los pueblos que resisten jamás serán vencidos. Venceremos. La esperanza se alza y la vida ganará. La muerte que se alimenta de odio al fin quedará sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos. Capitales que se enriquecen con la guerra. Sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no pasará. Venceremos. Solidaridad con la tierra donde los niños aún sueñan. Manos unidas, corazones en alto, la dignidad florecerá. Obreros y obreras, campesinos, estudiantes, no descuidemos la unidad, la fuerza está en nuestras manos. Que nadie robe la palabra humano, ni convierta la justicia en mercancía. Veremos las calles llenas de pasos que reconstruyen, no de botas que arrasan. Veremos escuelas, pan en las mesas, hospitales abiertos al sol. No es utopía, es tarea común y cada gesto cuenta como arma de vida. Por cada ceniza sembremos un árbol, por cada lamento un himno. El sionismo no pasará. Porque la dignidad humana no se negocia ni se somete. Venceremos, venceremos. La justicia triunfará, la esperanza será ley. Los pueblos libres escribirán el mañana. Por Palestina, por todos los pueblos que resisten, por la vida que no se rinde. ¡Venceremos! Bueno, tremendo mensaje, tremendo mensaje. Hoy tenemos un programa especial en homenaje al Che Guevara y como referente referente del Che Guevara, yo lo tengo a Oscar Verón. Realmente es un tipo que labura pensando en el Che. Toda su vida está rodeada del Che. He ido a su oficina, he ido a su casa y evidentemente está presente en su vida. Así que, ¿quién mejor que él acá para testimoniar por el Che? Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas y los que siguen este programa, bien titulado Que todo sea como lo soñamos. Va a costar que concretar ese sueño. Bueno, no importa, seguiremos adelante.
Pero seguiremos adelante en esa lucha y a Radio Caput y a los muchachos, por supuesto, que hacen posible un programa como este. Hablar del Che parecería, ¿cómo se llama? Decir, uno podría empezar diciendo, ¿qué podemos decir del Che? Y hay tantas cosas para decir del Che que realmente necesitaríamos muchísimos programas. Por eso nosotros, desde un espacio que terminamos armando que se llama Navegando con el Che, decidimos hacer un homenaje continuo hacia el comandante Ernesto Che Guevara, principalmente con el tema que se refiere a sostener esos ideales que realmente ha llevado por el mundo, que son los ideales de la Revolución Cubana, que son los ideales del pueblo cubano. Al Che lo podemos catalogar en múltiples funciones, oficios. Por ejemplo, yo hice algunos apuntes, podríamos llamarle que fue primero un aventurero, después fue un médico, político, un periodista y finalmente ese gran revolucionario que fue capaz de dar su vida en pos de concretar sus ideales. Tiene un objetivo. Sí, nosotros conmemoramos específicamente, hoy es el día 9 de octubre, no ayer mejor dicho, 9 de octubre, se consagra como el Día del Guerrillero Internacionalista, bien, el guerrillero revolucionario. Y eso es bueno hacer un recordatorio de esto, y más en los momentos que muy bien detallaste vos en la editorial y en lo que hemos visto, que realmente estamos en un país donde la derecha no mide las consecuencias de su maldad, de su crueldad, del hambre que desatan el mundo en pos de sus objetivos, que es dominar el mundo, que haya un mundo, digamos, a los pies de ellos, que sean esclavos y todo lo que ya no vamos a repetir. Someternos y saquearnos. Exactamente lo que vienen haciendo en nuestra nación, agudizado con el gobierno de Milei, pero indudablemente esto empezó desde el gobierno de Menem. No vamos a hablar de eso porque venimos a hablar del Che, porque si realmente el Che con sus intenciones que tenía era de que hacer un país socialista, una sudamericana, una nación sudamericana, con los sueños de Bolívar, San Martín, de tantos que entendían que había una necesidad de hacer un mundo mejor, un mundo igualitario, donde todos tuviéramos la misma oportunidad de aquellos que nacen en cuna de oro. Entonces podemos decir, nació el 14 de junio oficialmente de 1928, y hijo de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, o sea que su apellido realmente completo, como utilizan los cubanos, es Ernesto Guevara de la Serna. Y bueno, él nace en Rosario, vamos a hacer un raconto rapidito de todo eso, nace en Rosario, pero bajaba la madre en barco desde la colonia Caraguataí, que tenían una finca de té. Hay cosas que uno va aprendiendo. Yo no lo aprendí tanto de leer, sino de que me lo contaran. Me lo contaran en Cuba, me han contado anécdotas. Y podemos decir tranquilamente que el país que más nos quiere y nos ama al pueblo argentino es Cuba. Es incondicional con los argentinos. Por todo lo que el Che hizo por ellos. Por supuesto, ha sido el gran precursor y de que este cariño de Cuba hacia Argentina se engrandeciera, y después también fue a través del fútbol con Maradona. Al ser tan amigo de Fidel y llevar el Che grabado en la piel, ¿no? Y en el corazón, así que... podemos decir que en su infancia se le detecta rápidamente. Un año estuvieron nomás en Caraguataí, una colonia que está pegada al río Paraná, un lugar de ensueño, que está a 100 kilómetros de la ciudad de Posada, y la cuestión que le detectan asma, y entonces ahí deciden mudarse, buscar un lugar donde el clima fuera benévolo con alguien que tenía esa enfermedad. Y ahí recalan en Córdoba, en Altagracia, en una vieja casona, una casona que se llama Villa Nidia,
Y hay anécdotas, yo voy a contar algunas anécdotas muy poquitas, que a él le gustaba mucho el fútbol, pero mucho más el rugby. Y ya tenía, en su juventud ya le nacía esa avidez de lectura y de poder, escribir. Recordemos que Che Guevara nació en una familia más o menos acomodada, no era pobre la familia. Sí, indudablemente tenía unas posibilidades porque mudarse tan fácilmente no hubiera sido... Y el rugby no era posible para una clase pobre. Y mucho menos para un asmático. También. Pero, bueno, él jugaba al rugby y tenía 2 apodos. Uno era Fuser, porque era un grito que él pegaba cuando agarraba la ovalada, y marchaba hacia la línea a marcar el try o el tri. Y Fuser era un diminutivo de un grito que decía Furibundo Serna, Fuser. Y el otro le decían el chancho porque él, a través de tener el asma, no se bañaba o podía ir a un río con los compañeros. Claro. Él tenía que bañarse y secarse inmediatamente, por eso lo hacía en la casa. Y se ganó el apodo de chancho siendo chiquito, pero bueno, era por esos motivos. Bueno, dentro de la historia que puedo agregar, porque es muy conocido todo su viaje primero en bicicleta, después adosándole un motor, después con motocicleta hasta aterrizar en la moto La Poderosa, con 2 grandes amigos como fueron Alberto Granado y Carlos Calica Ferré, que fueron los 2 grandes amigos de aventuras de él. Y bueno, esto fue despertando esa ansiedad, por eso le puse aventurero, de aventura, de conocer, y dentro de eso ya, habiendo terminado los estudios secundarios en Córdoba, vino a Buenos Aires a recalar en la Facultad de Medicina para recibirse de médico, porque ya entendía que tenía que tener una profesión donde le permitiese ayudar al otro, a los otros, a las otras, a la humanidad. Y qué más solidario que médico, ¿no? No, por supuesto, mucho más. En la necesidad, en los pueblos que él recorría con la necesidad de salud, ¿no? Pensar que tenemos un gobierno que no piensa en nada de eso. No, y apenas asumió, sacó el Ministerio de Salud. Claro, el Ministerio de Salud, y empezó a atacar todo lo que es la gente con discapacidad. El topo que vino a destruir el Estado. Pero el Estado que realmente está destruyendo un Estado que es absolutamente imprescindible para una convivencia y vivir como humanidad. Pero bueno, es lo que nos está tocando, porque creo que ha habido falta de empatía de algunos gobernantes nuestros, del palo que digamos... Yo creo que falta de coraje. Sí, no vamos a hablar de eso cuando terminamos más tampoco, porque tenemos, ya hiciste una buena editorial donde señalaste a varios que realmente son, por eso decía, los que se hacen populares y que después se hacen popularmente ambiciosos de dinero y de traición, ¿no? Sí. Así que bueno, siguiendo con esto, lo que puedo comentar del Che, que tampoco es muy conocido, de hecho, ¿no?, es que él en su primer trabajo que hace, es de enfermero. Ajá. Y de enfermero y se embarca en un buque de la empresa naviera Dodero. Hace unos viajes al sur, otro viaje a Brasil. ¿Tienen alguna anécdota? Él creía que con eso iba a empezar a saciar su aventura de conocimiento de lugares y de gente, pero la navegación te trae que vos te amarrás en el puerto, si no te toca guardia, conocer alrededor del puerto, porque no te da mucho tiempo de hacer otras actividades, y ahora mucho menos que antes. Así que los barcos que no navegan no pagan flete, dicen, no ganan flete. El empresariado le sacó ese tufillo de aventura y digamos de que te podía traer. De turismo en cada lugar donde... En cada lugar, digamos, de navegar. Entonces, viendo que no... Y aparte, otra anécdota contaba el Che. Uno podría decir, ¿cómo sé que contabas esa anécdota? Bueno, a través del hermano, a través de los amigos. Sí, son todos relatos que van de persona en persona y que son forma de transmitir la historia. Esta decía que
que se bajó también preocupado porque en los puertos brasileros se acababa la penicilina cuando subían los muchachos. ¿Por qué sería, no? ¿Por qué sería? Pero bueno, la cuestión es que él se dio cuenta que no, y ahí empezó a incursionar esos viajes por Chile, Bolivia, Perú, donde empezó a conocer la miseria, cómo atropellaban los patrones y las empresas a los trabajadores. En algunos lugares contaba que en Bolivia los marcaban con un sello a cada uno. O sea, realmente eso empezó a despertar esa rebeldía, esa necesidad de aportar lo que él pudiese para cambiar el mundo. Esa realidad, ¿no? En uno de esos viajes vuelve y le dice: Alberto, prepárate que dentro de un año me recibo de médico y ya nos vamos de viaje ya para toda Latinoamérica. Y Alberto, según cuenta, se rió, dice: ¿qué vas a terminar? Te faltan 12 materias. Dice: vos no te preocupes. O sea, terminó el año recibiéndose de médico, rindiendo las 12 materias y emprendiendo ese viaje ya que no volvería a la Argentina, ¿no? Y ahí fue recalando, indudablemente recogiendo, se fue especializando en lepra, en asma, un montón de enfermedades donde uno puede leer algunas aventuras. A mí me quedó una grabada que me contó Calica Ferré, de los cuales tengo la amistad de Juan Martín Guevara, Calica Ferré, de gente de la embajada, de cubanos. He tenido una suerte de conocer muchísima gente que aportan no solamente los ideales del Che, sino de su propia vida. Sí. Y cuenta que en Guatemala, estaban en el Amazonas, ahí en una isla de un leprosario atendiendo, y cuando deciden irse, la gente agradecida se van en una balsa, como un tipo balsa, le dan gallina y todo eso. Y una de las gallinas se le escapa y se cae al agua. Entonces se estaba sacando la remera para tirarse cuando Alberto Calica, ahí se me borra exacto, le dice: no te tiré porque fíjate, la gallina se la estaban comiendo las pirañas, así que no hubiéramos tenido la historia del Che si se tiraba. Bueno, llegar a Guatemala encuentra el gobierno de Julio Arbenz, que había empezado a hacer varios cambios políticos muy fuertes, con la tierra que sea el dueño de los campesinos, bueno, toda una serie de medidas que afectaban especialmente a empresas norteamericanas. Claro, la asignación de pequeños territorios, un poco lo que en algún momento había propuesto. Así que eso lo fue marcando, porque se conectó con el Partido Comunista, con la Juventud Comunista, era muy joven, y fue encendiendo cada vez más esa chispa revolucionaria que ya estaba en pleno crecimiento, ¿no? Y bueno, vivió el golpe que le hace a Arbenz y que lo derroca. Logró refugiarse en la embajada porque él estaba con captura pedida, y ahí va a México. Pero antes de empezar de México, donde empieza realmente la acción revolucionaria, quiero comentar lo que nosotros homenajeamos constantemente al Che. Como decía, no es nada más el día que nace o el día que muere o lo declaran guerrillero. Si no, hay otros hechos que también hay que resaltar. Hay muchos hechos, en el sentido de que existen acá primero de todo, Casa de la Amistad, movimiento de solidaridad con Cuba, sindicatos, centrales, toda que simpatiza con la Revolución Cubana, y existen las 24 provincias. Las 24 provincias de nuestra Argentina existen movimientos de solidarios con Cuba, del cual Cuba también ha sido muy recíproco en solidaridad, indudablemente con un plan de alfabetización Yo Sí Puedo, con las brigadas médicas, en la pandemia vinieron brigadas que evidentemente... de mucho antes que eso ya tenían. Sí. No nos olvidemos que ¿cómo se llama? En Córdoba construyen la clínica médica Ernesto Che Guevara, que después pasa a ser no solamente una clínica oftalmológica, sino también una escuela donde se perfeccionan los médicos argentinos que quieren hacer. Ha sido el plan de alfabetización. Mi última vez que yo fui a Cuba fue en el año 2000,
antes de la pandemia, 2019, y en ese momento el embajador de Cuba en Argentina estaba en Río Grande, en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, estaban entregando certificados a gente que aprendió a leer y escribir con el plan de alfabetización Yo Sí Puedo. Así que es maravilloso lo que, la tarea, arriesgando su vida, han estado en todos lados. Es la famosa también brigada Henry Reeve, que marchan o van a los países que han tenido algún colapso, algún terremoto, algún fenómeno natural que ha dejado víctimas o gente muy herida. Han estado en África combatiendo el ébola, son los que le enseñaron a los africanos cómo, no solamente estuvieron para enseñarles a manejar armas y tácticas de guerra, sino también en su momento, cuando se estaban levantando los pueblos africanos ante, digamos, la esclavitud que los sometían los países occidentales, también estuvieron en eso. El ébola, que amenazaba en convertirse en una pandemia, terminó siendo una epidemia nada más que se controló. La pudieron controlar y estuvieron los médicos cubanos. O sea, nosotros siempre decimos, nosotros nos ponemos como movimiento de solidaridad. Yo soy miembro de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana también, que está muy cerca de acá, donde hacemos muchas... Ahora se está haciendo el ciclo de cine cubano, los viernes, y los sábados se hacen encuentros de música y de teatros también, ¿no? Es una institución que vive de lo que recaudamos en la cantina. No tenemos ningún subsidio y muchas veces sale de nuestro bolsillo. Por ejemplo, en este momento se está haciendo el 9º encuentro continental de solidaridad de Cuba en la Ciudad de México. En este momento, la última información tenemos es que hay más de 500 participantes de 25 naciones. Ese es el amor que despierta la revolución cubana, el pueblo cubano, el Che Guevara, Fidel, Camilo Cienfuegos y tantas heroínas y héroes que muchas veces uno se olvida de las heroínas. Claro, no, por supuesto. Pero realmente la mujer ha tenido y sigue teniendo un rol preponderante. Yo creo que son las que manejan Cuba ahora, ¿viste? Pero no quiero... Esto entre nosotros, ¿no? Que no escuchen nadie. No, tal cual. No, tienen un nivel cultural espectacular a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina y de Deportes, donde han egresado más de 1.500 argentinos. Acá toda esa noticia no la publica Clarín ni nadie. No, olvídate, ni los nuestros. Ni los nuestros, pero bueno, estamos en esa función. Nuestra función no solamente es la difusión, ponerlo en cada lucha. Nos encontramos en varios miércoles de marcha defendiendo la dignidad de ser jubilado. Igual que allá en Lago Escondido también. Sí, en Lago Escondido hemos estado participando. O sea, estoy con un amigo, un compañero realmente, Ricardo, que es un orgullo ser amigo de él. Para mí me llena de satisfacción el pecho, el alma. Siempre nos hacemos unas caricias al alma cuando nos encontramos en todos estos momentos. Pero bueno, lo que yo quería decir también, aparte de los movimientos de solidaridad, acá existe un recorrido histórico que se llaman los Caminos del Che. Los Caminos del Che lo compone la colonia Caraguatay, donde lo conciben al Che. Y por eso ellos, los misioneros, ese lugar que era la casa de los Guevara, lo toman unos compañeras y compañeros, los Perier, y terminan junto con otros trabajadores, mantienen el hogar misionero del Che, que está a orilla del río, casi a orilla del río Paraná, como dije, en un lugar maravilloso, y se sigue sosteniendo. Y ellos orgullosamente tienen un letrero que dice, aquí comenzó la historia, ¿viste? Nadie se lo puede negar. Tal cual. Pero bueno, el otro lugar es Rosario, a pesar que en la casa o el lugar donde él nace o donde vive no se pudo poner como lugar histórico. Sí está la Plaza Ernesto Che Guevara, se llama Doctor Ernesto Che Guevara, donde ahí intervinimos en esa historia a partir de que trasladamos el monumento El Che en una travesía en barco desde el puerto de Buenos Aires a Rosario.
un gran homenaje que se hizo al Che, y que un 14 de junio del 2008, en los 80 Che se llama porque se cumplían 80 años de él, de su nacimiento, se inaugura el monumento hecho en bronce mediante la donación de muchísimas llaves de bronce y de elementos de bronce de todo el país y de países extranjeros. Y eso hizo una feliz idea del escultor Andrés Cirneri, que hizo que cada uno se sintiera parte de ese monumento. Claro. Me ha pasado que cuando uno empieza a charlar así, dice, yo también doné llaves, viejitas, hombres grandes. Claro. Por ejemplo, me pasa cuando voy a Bariloche, que dice, lo que conseguimos mayor cantidad de llaves y de bronce fuimos nosotros. Dice, bueno, yo no los pesé, no soy aquí. Le doy la razón porque ahí no puedo discutir mucho, ¿viste? Pero bueno, el otro lugar que tenemos es indudablemente en Córdoba, donde él se cría, su juventud, desarrolla todo, que se llama el Museo La Casa del Che de Altagracia, Córdoba, donde no olvidemos que estuvieron juntos por, creo que acá en Argentina, Chávez y Fidel. Mirá qué histórico quedó, es impresionante, ¿no? Y con unos actos maravillosos. Y la verdad que ese lugar tiene un espíritu impresionante. Y después, el último lugar que está hoy considerado, más allá de que en muchos lugares que visitó el Che y todos reclaman ser parte de los caminos del Che, está el Museo del Che La Pastera. Y uno dice, La Pastera, como acordándose de esa lucha del río Uruguay contra la pastera se instaló en el Uruguay, ¿no? Que contaminó agua, todo lo que decían los vecinos realmente se concretó. Pero bueno, el capitalismo pudo más que la movilización del pueblo de Argentina, porque los uruguayos en ese momento querían tener un lugar donde tener... Lo padecemos nosotros y ellos... Y ellos también. Que se contamina el agua, así que el agua está de los dos lados. Sí, ni siquiera tienen trabajo suficiente como para compensarlo. Que ellos en su momento creían que iban a tener, como prometen todas las grandes empresas, las grandes mineras, las grandes agroexportadoras, cuestiones de trabajo, de puestos de trabajo, olvidate, eso no existe, son mínimos. Lo que hacen es saquear, envenenar, contaminar el aire a través de los más variados agrotóxicos que están prohibidos en Europa, pero acá nos siguen utilizando como campo de experimentación, también como están haciendo las grandes mineras, como la Barrick Gold y otras más, que las luchas se desarrollan, es que han repudiado última vez la visita de Torre, el intendente, no hace mucho, porque otra vez quieren meter la minera San Jorge, que también está en Mendoza, que hay una lucha muy grande, porque terminan envenenando las aguas. Las aguas que consumimos terminan envenenando por el cianuro y los elementos que utilizan las mineras. O sea, toda una lucha que en nosotros está inspirada en los ideales del Che, que tenemos que dar nuestras vidas para mejorar, para dejarle un país mejor, una nación mejor hacia nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos y todo lo que va a seguir existiendo en estas tierras tan bendecidas de bienes, ¿no? Acá tenemos todo. Y bueno, este lugar, los caminos del Che, podemos decir que lo hemos recorrido, uno en velero, en un velero que le pusimos un velamen, fue un momento muy especial, desde el puerto de Zárate a las cataratas. Chapa. Sí. Le pusimos un velamen muy especial porque venía de una reunión en Cuba, en el complejo escultórico memorial del Che, de una reunión con la directora del complejo, que terminó siendo mi comadre, Veneranda Fe García, y también estaba José de Jesús Díaz Canel Rodríguez, primo hermano del actual presidente, que 6 años antes él me predijo, dijo, yo tengo un primo hermano que va a ser presidente, porque llevan el alma y en el cuerpo en todos los lugares de la revolución y ama a Fidel y están trabajando políticamente. Y tengo razón. Tuve la suerte de decírselo ahora cuando vino a la Argentina Díaz Canel, le digo, la verdad que su primo tenía razón.
Ya él lo había predecido Sí. 6 años antes. Y bueno, en esa reunión salió el tema, porque un compañero me dice, vamos a Caraguataí, para engancharme, llegamos a Caraguataí, vamos al hogar misionero del Che, sacamos tierra y se lo vendemos a los guevaristas. Digo, bueno, vamos muertos, le digo. Vendemos, No conozco ningún guevarista que tenga plata. Que tenga plata. Ninguno capitalista. Así que con esa broma se la cuento a la directora y a mi amigo y hermano, fue José de Jesús Díaz Canel, y me dice, y estaba también el profesor de la cátedra Che Guevara de la ELAN y de la escuela de la CTC, de la Central de Trabajadores Cubanos, Aristide Rondón Velázquez, y donde sale, dice, muy suelta de cuerpo, dice, tiene razón tu amigo, tú tienes que recoger tierra de los caminos del Che, traerlo acá a Cuba y plantamos el árbol de la amistad argentino-cubana en homenaje al comandante Ernesto Che Guevara. Y bueno, ahí... Yo la miré primero, digo, debe pensar que Argentina las distancias son como en Cuba, ¿viste? Claro. Pero entendí que era un digno homenaje para alguien que realmente lo fui conociendo a través de las reuniones que hacíamos con la gente. Allá existen los CDR, que seguramente lo oíste nombrar, sí. Los Comités de Defensa de la Revolución, y es reunirse con el ciudadano común, con el guajiro, como dicen ellos, que es el hombre de campo, todo eso. Y ver la emoción de ellos, de estar con argentinos, contarles historia y contarnos ellos las historias. Todos tienen algún pariente, algún abuelo, algún tío que peleó en Angola, que peleó en Escambray, que es la Sierra Maestra. Sí, es una maravilla. Vos sentís que estás... el espíritu de esos héroes y heroínas es maravilloso, ¿no? Ese espíritu revolucionario se transmite en las anécdotas, en los comentarios, hasta en el tono de voz. Sí, entonces dije, esto hay que hacerlo. Y ahí recorrimos, me dice, pero tienes que defender a los 5, me dice la directora del museo, la veneranda. Le digo, yo le miré, le digo, ¿qué 5? Digo, no, los 5, hay 5 cubanos que están presos injustamente en Estados Unidos, acusados de espionaje. Digo, me parece un tema que si realmente no estaban haciendo eso, me cuenta los sabotajes que lograron parar con la intervención de ellos en Miami, encubierto ahí, lograron parar mucho sabotaje en Cuba. Claro. Porque ametrallaban las playas, ya todos sabían que tenían que terminar con el turismo, los gusanos junto con los yanquis, tenían claro que uno de los mayores ingresos de Cuba... Los recursos de Cuba eran el turismo. Entonces, de hecho, volaron hace muy poquito, fue el aniversario del carguero Le Havre, donde murieron varios cubanos y entre eso también un italiano, Cantelmo de apellido, que tuve suerte. Digamos, pude conocer al padre de él en un homenaje que termina, que en esta historia terminamos, que vamos a terminar con esa historia, donde empezamos a hacer, donde nos juntamos para que nos contaran quién eran los 5, en el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, que es un instituto creado para desarrollar la relación de solidaridad y amistad con los pueblos que Cuba no tenía embajada. Entonces, a través de simplemente de relación de pueblo, el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, bien dice el nombre, desarrolló una actividad muy importante. Bueno, ellos me contaron en una reunión, la presidenta y otros compañeros, me contaron quién eran los 5, y dije, esto es más fácil que los argentinos lo comprendan que el tema del bloqueo. Porque lo que sí venían sufriendo desde que ganan la revolución, de que expulsan al dictador Batista y eligen un gobierno democrático y todo lo demás, y deciden... Era un hecho para defender y claro, rescatarlos. Entonces, bueno, la cuestión, para no hacerlo demasiado largo, entendí que era necesario hacer todo esto y que agarraba más, las dos cosas podían ser. Y así llegamos en el velero, desarrollamos 2 velámenes, uno horizontal y otro de alto de 2-3 metros, porque el velero era bastante grande, tiene un palo, digamos, de 20 metros de altura, así que podíamos haber hecho.
Pero en el velamen que hicimos, utilizamos. Nuestro himno nacional empieza con una frase que es maravillosa, cuando dice: "O inmortal es el grito sagrado de libertad, libertad, libertad". Y ahí le pusimos: libertad a los 5 héroes cubanos ya, presos en Estados Unidos. Después, cuando llegamos a cada ciudad, nos entrevistaban porque veían ese velamen y nos sirvió para ir realmente a hacer esa tarea de difusión, claro, que es fundamental. Informando el motivo por el cual estaban presos y por la que se reclamaba la libertad. Exactamente. Y había algunos presos que fueron distintas condenas. Pero bueno, recorrimos, llegamos a Caraguataí, y en Posada, que está a 100 kilómetros antes de Caraguataí, subió a Juan Martín Guevara, que es el padrino de los Caminos del Che, de este circuito. Subió la diputada Julia Perier, compañeras de ATE, ese teatro. No sé qué tiempo tenemos. No, ya estamos terminando el programa, pero... Bueno, no, decía que cuando estaba programado una reunión de delegados de todas Misiones, cuando llegamos a Posada, íbamos a pasar a un documental que nosotros hicimos que se llama Navegando con el Che. Les recomiendo que lo vean, no vamos a ganar ni un premio, pero relata nuestras vivencias. Bueno, pero es interesante verlo. Sí, es nuestro. Y bueno, íbamos a pasar ese documental con una reunión de todos los delegados de la provincia de Misiones. Y entonces le hablo con la que era la secretaria general en ese entonces, Nora Perier, y le digo: mirá, te cambio planes. En vez de pasar el documental, ¿qué te parece si te llevo el hermano del Che? Y aceptó. No, chau documental. Digo. Así documental hay tiempo para pasarlo después. Sí, así que bueno, ahí lo que me llevo de esa reunión, había un muchacho que era delegado del Dorado, de Oberá, de una de las ciudades, que tenía la gorra con digamos, con la estrella del Che, bien guevarista. Bien guevarista. Entonces, cuando termina de hablar Juan Martín Guevara, y las hicieron cientos de preguntas, él le dice: yo le agradezco, porque gracias a usted, ahora entiendo esa frase que dice: todos podemos ser como el Che, porque el Che era un ser humano, no era un dios. Tal cual. Bueno, nos vamos con esta reflexión, con esta frase, y vamos con el video de 9. El videíto de 1 minuto y medio lo dejamos. Sí, pasarle el de 9, el de los 9 minutos. Próximo viernes, nos vemos el próximo viernes a las 15 horas y les dejamos este documental, este pequeño videíto, como cierre del homenaje al comandante Che Guevara. Desde estos mármoles y frente a ti, jamás podré creerte de bronce, porque llegaste a mí haciendo historia, como llegan las leyendas. Recuerdo que fue por un camino vecinal cerca de la universidad, cuando marcabas con tus pasos la victoria. Antes tus huellas se habían vuelto raíces, impregnando de unidad el escambray. Llegaste haciendo la historia triunfo. Luego seguiste con nosotros y estás en todas partes. En cada lugar donde combatiste o fundaste se te recuerda. Y no únicamente con monumentos y murales, sino también con anécdotas y las enseñanzas que son las marcas imperecederas de tu presencia. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Ese día estamos trabajando nosotros ahí en el martillo de foja, haciendo las herramientas para la foja. En ese momento, bueno, yo estaba haciendo las tenazas en el martillo chiquito, y en ese momento siento a mano que me toca por atrás. Entonces los compañeros me decían: serio, mira para atrás. Cuando miro para atrás, era el Che. Entonces me sorprendí, ¿no? Ver a ese hombre atrás de mí.
Él me pregunta, ¿qué está haciendo? Y bueno, haciendo aquí la herramienta para trabajar. Y ya está bien. Y dice, ¿usted cree que yo puedo ser una? Sí, como no. Entonces, bueno, en aquel momento él dice, bueno, pues ayúdame. Entonces siempre la otra parte de la cabeza que faltaba. Cuando estamos ahí, no conversamos y eso. Pero hay dos que son los deberes fundamentales. Uno es de la preocupación diaria por el trabajo, por la producción. Porque es tan importante trabajar en una máquina para sacarle el máximo de rendimiento, como atender bien a algún ciudadano que va a cualquiera de las tiendas de nuestras organizaciones especializadas en ello, o de los restaurantes, o para un médico asistir con el mayor amor, el mayor interés a cada uno de los pacientes que le son encomendados. Ese día, 28 de diciembre de 1959, se le entregaría el título de doctor honoris causa en pedagogía al guerrillero heroico. Dijo que él recibiría el título de doctor honoris causa a nombre del ejército del pueblo y a nombre del pueblo que ya estaba victorioso, porque él en sí como persona creía que no tenía los méritos suficientes, pero sí el ejército que representaba. Por eso manifestó que la universidad debía de pintarse de negro, de mulato, de campesino, de hombre simple, que tenía que pintarse con todas las etnias, o el pueblo, que estaba muy jubiloso, rompería las puertas de la universidad y las pintaría con los colores que estimara necesarios. Eso se ha cumplido en toda la educación cubana y en especial en la educación superior cubana. Su caída en Bolivia pudiéramos considerar como la última clase que el Che nos dio, porque precisamente esa clase que el Che nos dio nos enseñó a morir. ¿Y dónde? En un aula, en la escuelita de la Higuera. Tu primera entrada en Santa Clara fue para combatir y ganar. La segunda, para multiplicar tu ejemplo. Ese día era una atmósfera especial. Creo que la ciudad se formó parte de la conmemoración de aquel recibimiento y fue el marco propicio para acogerlo a uno. Aquella multitud enorme y uno parte de ella. Es importante ser parte de algo. Y en ese momento uno da parte de aquella ciudad que rindió un homenaje. Creo que la iluminación, el sonido, un poco ambiental, aquella música solemne, y las personas actuaban como una sola. No hacía falta ni organizarla. Había una solemnidad, cada cual con su flor en la mano. Era realmente emocionante. Era otra ciudad. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Cuando dobló el cortejo fúnebre por el Museo de Artes Decorativas Santa Clara, yo creo que era otra ciudad. Y había muchos jóvenes, y jóvenes que no sabían quizás cómo homenajear al Che, jóvenes que no habían nacido ni tan siquiera cuando en el 1967 murió el Che, y sencillamente le dejaban cartas allí junto a las flores, pues le enviaban cartas personales y le hacían una carta al guerrillero, a ese hombre que no conocieron porque ellos no habían nacido, pero que ese era el homenaje más íntimo y más sencillo al guerrillero de América. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Espontáneamente el pueblo llegó al Parque Vidal y traía una flor blanca en cada mano. Y había un silencio total, un silencio que se convirtió prácticamente en un grito, diríamos simbólicamente. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Este lugar nunca será ni de mármol ni de bronce. Eres tú con tu hidalguía y quijotesco porte. Aquí llego para confesarte mis más íntimos sentimientos, para susurrarte mis más sanas ambiciones, para pedirte consejos, para renovar tus lecciones, para prometerte victorias y entregarte triunfos. Desde aquí, sigues siendo la esperanza de muchos,
la lucha y los sueños de otros, y como el Quijote, invitas a buscar las verdades, pero poniendo el pecho a las balas para defenderlas. Veo además al Che como un gigante moral que crece cada día, cuya imagen, cuya fuerza, cuya influencia se han multiplicado por toda la tierra. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Un combatiente puede morir, pero no sus ideas. Las trincheras de ideas y de justicia que ustedes defenderán junto a nuestro pueblo, el enemigo no podrá conquistarlas jamás. Y juntos seguiremos luchando por un mundo mejor. ¡Hasta la victoria siempre! Aprendimos a quererte desde la histórica. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos